se nos da el campo vectorial, f, y se nos pide encontrar una función, pequeña f, para que el campo vectorial f sea igual al gradiente de f. Porque se nos dice que busquemos la función, pequeña f, que se llama una función potencial, podemos suponer que el campo vectorial f debe ser conservador. De lo contrario, no podríamos encontrar la función potencial, poco f. Comencemos verificando que el campo vectorial es conservador, realizando la prueba para un campo vectorial conservador en 3D, que se muestra a continuación, donde el campo vectorial f tiene componentes p, q, r, cuyo componente tiene un continuo derivada parcial sobre una región abierta, R. Entonces el campo vectorial f es conservador si, y solo si estas derivadas parciales son iguales entre sí. Observe, en nuestro caso, p es igual a 3is. Q es igual a 3xz más 2. Y R es igual a 3i más 2z. Ahora comencemos a verificar las derivadas parciales. Primero, encontremos el parcial de R con respecto a I, que es una derivada de 3i más 2z con respecto a I. Entonces tendríamos 3x más 0, o 3x. Esto debe ser igual al parcial de Q con respecto a z, que es una derivada de 3xz más 2 con respecto a z, que sería 3x más 0, o 3x. Entonces estos dos parciales son iguales entre sí. Y ahora revisemos estos dos. Entonces obtuvimos el parcial de R con respecto a x, que es igual a la derivada de 3i más 2z con respecto a x, que sería 3i más 0 o 3i. Esto debe hablar al parcial de p con respecto a z. ¿Cuál sería la derivada de 3i con respecto a z, que sería 3i? Entonces estos dos también son iguales. Ahora necesitamos verificar estas dos últimas derivadas parciales. Entonces tenemos el parcial de Q con respecto a x, que es la derivada de 3xz más 2 con respecto a x, que sería 3z más 0 o 3z. Y finalmente tenemos el parcial de p con respecto a I, que sería igual a la derivada de 3i con respecto a I, que también es 3z. Entonces esto confirma que el campo vectorial f es conservador. Ahora trabajemos para determinar la función potencial, pequeña f de x, y, z. De nuevo, ahora sabemos que el campo vectorial es conservador, por lo que nuestro objetivo es encontrar la función little f de x, y, x, de modo que el campo vectorial f sea igual al gradiente del little f. Recuerde, el gradiente de f tendría componentes el parcial de f con respecto a x, el parcial de f con respecto a y, el parcial de f con respecto a z. Lo que significa que 3is deben ser iguales al parcial de f con respecto a x. 3xz más 2 deben ser iguales a parcial de f con respecto a y, y finalmente, 3i más 2z deben ser iguales al parcial de f con respecto a z. Lo que significa, reconstruir o determinar el funcionamos poco f de x, y, z, integramos. E integraremos el componente x con respecto a x, el componente y con respecto a y el componente z con respecto a z. Entonces, esta primera integral sería integral de 3is integrada con respecto a x. Este intervalo aquí sería integral de 3xz más 2. Integrado con respecto a y. Y aquí tenemos la integral de 3i más 2z. Integrado con respecto a z. Entonces, al determinar estos tres antiderivados, deberíamos poder analizarlos y reconstruir la función potencial poco de x, y, z. Entonces aquí, necesitamos obtener el respeto de x tratando a y z como una constante. Entonces solo tendríamos 3is. Ahora, esta antiderivada solo está recuperando la parte 10, por lo que podríamos perder los términos y o los términos z, los términos y si una constante. Así que escribamos esto como más la función de y z. Llamémoslo j de y, z. A continuación, nos integramos con respecto a y, tratando x y z como constantes. Entonces tendríamos 3xz veces y, o 3is más 2y. Plus 2y. Y aquí podríamos faltar términos x, términos z o términos xz. Así que nos falta una función de cis, así como una constante.
Entonces, escribamos más k de x, z. of xz. And then for Y luego para nuestra tercera integral, nos integramos con respecto a z, tratando x e y como constantes. Entonces, la antiderivada de 3y con respecto a z sería 3y más la antiderivada de 2z. Con respecto a z, sería 2 veces z al cuadrado dividido por 2, lo que sería z al cuadrado. Aquí podríamos estar perdiendo x términos y o términos sí, así como una constante. Así que escribamos esto en función de sí como L de x, y. Y ahora, al analizar estos antiderivados, deberíamos ser capaces de reconstruir f de x, y, z. Tenga en cuenta que los tres antiderivados tienen el término 3y, que sería parte de la pequeña f. La segunda antiderivada tiene el término 2y, que también debe ser un término en la f pequeña. Y finalmente, la tercera antiderivada tiene el término z al cuadrado, que también debe ser parte de la pequeña f. Entonces tenemos más z al cuadrado, y luego más k para la constante de integración. Entonces, esta es la función little f que estamos buscando que nos ayudará a evaluar la integral de línea basada en el teorema fundamental de las integrales de línea. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la pequeña f es igual a 3y más 2y más z al cuadrado. plus 2y plus z squared. And notice Y observe cómo la constante de integración ya está aquí. Entonces, ahora queremos usar esta función potencial para evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva C del diferencial de punto FR, donde la curva C se define aquí. Antes de hacer esto, repasemos el teorema fundamental de las integrales de línea. Si C es una curva suave por partes que se encuentra en una región abierta, R, dada por la función vectorial R de t, si el campo vectorial F es continuo y conservador, entonces la integral de línea a lo largo de la curva C de f diferencial de punto R es igual a poca f de x de b, y de b, z de b, menos pequeña f de x de a, y de a, z de a, donde la función, pequeña f, es la función potencial del campo vectorial F, que ya encontramos. Entonces, porque sabemos que el campo vectorial F es conservador, y encontramos que la función potencial es pequeña f de x, y, z. Ahora podemos usar esto para evaluar esta integral de línea. Antes de hacer esto, notará como x de t es igual a t al cuadrado, y de t es igual a t más 3, y z de t es igual a 2t menos 3. En el intervalo para t hay un intervalo cerrado de 0 a 2. Entonces, usando el teorema fundamental de las integrales de línea, la integral de línea es igual a f de x de 2, y de 2, z de 2. Menos pequeña f de x de 0, y de 0, z de 0. Entonces x de 2 es igual a 2 al cuadrado, lo que equivale a 4. Y de 2 es igual a 2 más 3, lo que equivale a 5. Y z de 2 es igual a 2 por 2, menos 3. Que es igual a 1, y x de 0 es igual a 0 al cuadrado, que es igual a 0. Y de 0 es igual a 0 más 3, lo que equivale a 3. Y z de 0 es igual a 2 veces 0 menos 3, lo que equivale a 3 negativos. Así que aquí tenemos f de 4, 5, 1 menos f de 0, 3, negativo 3. Entonces, realizando la sustitución en f de 4, 5, 1, sería 3 veces 4 veces 5 veces 1. Más 2 por 5. Más 1 al cuadrado. Y f de 0, 3, 3 negativos serían 3 veces 0 veces 3 veces 3 negativos. Más 2 por 3, más negativo 3 al cuadrado. so negative 3 squared. Entonces, simplificando, obtenemos 60 más 10 más 1. Menos 6 más 9. Que es igual a 71 menos 15, que es igual a 56. Entonces, este es el valor de la integral de línea utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea. Espero que hayas encontrado esto útil.